Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Fill de Maria i Juan. Maria, valencianista i republicana. Juan, no. Juan, fill de Juan, el que va ser primer editor de Miguel Hernández. El resultat és el que hem tingut el goig de conèixer, Albert Sansano Estradera, alacantí, valencià, republicà, i que va començar la seva carrera literària precisament amb el poeta d'Oriola. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar en mi barca con un levante. Bien, conozcamos ahora la cara oculta de Juan Alberto. Para sus amigos de juventud, los que formamos parte del grupo de los alicantinos, Juan Alberto era una denominación superflua. Nosotros siempre lo conocimos como Miñón, hasta el punto de que su compañera en aquella edad temprana, quien más tarde supimos respondía al nombre de Ana, fue bautizada irremisiblemente desde el principio como la Miñona, sin responsabilidad alguna por su parte. Os preguntaréis con toda legitimidad cuál es el origen de tan exótico apelativo, en una persona que ahora se hace llamar Albert, parla un valencià ortodoxo y siempre que pones la radio te lo encuentras reivindicando algún derecho de los docentes. Pues bien, aunque pueda parecer incomprensible, la culpa la tiene el turismo. En los años 60, centenares de jóvenes francesas ávidas de aventuras llenaban las playas alicantinas durante el verano. Y a pesar de que todos los componentes del grupo originario éramos bastante agraciados, Lalo Caballero, Antonio Peyú y yo mismo, allí el único que ligaba, casi siempre, era Miñón. ¿Por qué era más guapo que nosotros? ¿Más intelectual quizá? ¿Más alto? No. Porque a su padre, una excelente persona a quien todos recordamos, era el concesionario de los patines de la playa. Condición esta que supuso para el homenajeado la oportunidad injusta, a todas luces, de comprar el favor de las extranjeras a cambio de un maldito paseo marítimo gratis por las procelosas aguas del Postiguet. Fue precisamente entonces cuando comenzó a escucharse de sus agradecidas bocas, las de las francesas quiero decir, el término miñón, encanto, monada, etc., para referirse a Juan Alberto, aparte del hecho evidente de que Juan Alberto era un vocablo impronunciable a todas luces para una francesa. El caso es que, aun siendo todos conscientes de que tal denominación no surgía del amor verdadero, sino de un interés bastardo, estrictamente materialista, decidimos bautizarle, no recuerdo si el culpable fue Quique Ortega o yo mismo, como el Miñón. Pues bien, ahora Miñón se ha hecho mayor, como todos, con la diferencia nada despreciable de que él siguió siendo un rojo de verdad
dirigente sindical y además activista antiglobalización. Però en Alacant, a banda de ser la casa de la primavera, de que el sol passa l'hivern i la brisa l'estiu, de que està plena d'alacantinos borratxos i finos, de que a la llum de les fogueres s'abaniquen les palmeres, en Alacant passaven altres coses. Com que havíem descobert dos poderoses armes contra la dictadura, la poesia i la música, i d'eixes l'Albert guardava un arsenal. Veniu escriptors i crítics que creieu saber-ho tot. Cal tenir els ulls oberts i canviar si canvia el món. No correu tampoc massa, la ruleta està girant. Ningú no pot saber lloc on pararà. Vigileu, qui perd avui guanyarà segur demà, perquè els temps estan canviant. Diuen que cadascú és esclau de les seues pròpies paraules i que fent la vista enrere moltes vegades no ens reconeixem. Però poques persones i pocs discursos guarden, malgrat el pas del temps, anys i dècades, el mateix compromís i la mateixa coherència. He defendido siempre y sigo defendiendo la escuela pública y creo que la escuela pública es donde hay una mayor garantía de participación y por tanto es donde hay una mayor garantía de poder avanzar en una educación liberadora. No es pot aturar el tema d'implantació del valencià a les escoles, no es pot aturar la necessitat de democratització i de canvi a les escoles, no es pot aturar el tema de normalització de les infraestructures a les escoles i no es pot aturar el continuar recolzant totes aquelles institucions que estan treballant per transformar la societat i transformar l'escola. Responsabilidad social. Yo creo que es una responsabilidad de los padres y de los enseñantes. Es decir, por una parte, los enseñantes deben de comprometer. La ley y ya no hace nada más. Sí, y quién es el motor y quién debe hacer que la administración acelere su trabajo y quien debe forzar a la administración de por dónde debe ir, deben de ser los padres y los maestros conjuntamente. Así que yo creo que desde el 75 hemos estado en esta historia del cambio educativo. Creíamos que el cambio de la educación no es una tarea de los enseñantes, no es una tarea de los padres, es una tarea de los padres y los enseñantes. Lo que hauria d'haver-se fet és dinamitzar, impulsar molt més les formes participatives, diguem, des de la classe dirigent, dels partits polítics. Per sempre, jo t'he dit, no és la responsabilitat exclusiva del govern, sinó dels moviments socials en general, per a que això no s'haguera donat a terme. Per tant, la fórmula és intentar retrobar com aquests moviments socials tornen a tindre, diguem, aquesta iniciativa. Retomar ese tema de la formación permanente y retomarlo con unas nuevas perspectivas, es decir, con las perspectivas de que el maestro, el enseñante, sea partícipe de su propia formación, entendiendo esa formación no como hasta ahora parece que se entendía, es decir, la existencia de pensantes que transmitían al maestro las pautas de trabajo, sino pensando en que todo enseñante, todo maestro tiene algo que transmitir y de lo que se trata es fomentar ese intercambio, capacitar técnicamente, pero basándonos fundamentalmente en esa pequeña experiencia que cualquier maestro tiene en cualquier profesión. Una mano de María, ella ni son pasats. 20 anys després encara estem necessitats de definir el que és viure en democràcia. És a dir, ara hem assumit el que és la democràcia, però les estructures democràtiques no estan encara assolides en la societat. I jo crec que estem en el moment de definir el que és de veritat viure la democràcia, que és molt diferent de parlar d'ella. En aquell moment parlàvem de la democràcia, ara necessitem situar en un moment com l'actual, sobretot, que és una societat democràtica, que és una escola democràtica. I és el que es diferencia i es relaciona en aquell moment.